Buenas tardes a todos los presentes. Como comunidad número 2, en esta ocasión hablaremos sobre la teoría del desarrollo psicosocial del psicoanalista estadounidense Erik Erikson. Esta presentación posee objetivos generales y específicos. Los primeros constan de conocer y comprender la teoría de Erikson, y como objetivo específico conoceremos aspectos de Erik e identificaremos qué aporte realiza su teoría para la carrera y para la profesión de enfermería. En rasgos generales, Erik fue un psicoanalista reconocido mundialmente por sus grandes aportes e integraciones del psicoanálisis clínico y la antropología cultural, donde él enfatiza mucho en el desarrollo del yo. Además, propuso que el desarrollo de la identidad como una sucesión de etapas diferenciadas por periodos de transición, donde en cada una el individuo se debe enfrentar a retos y así dominarlos para culminar con éxito de cada etapa, siendo estas 8 crisis o etapas evolutivas que todas apuntan hacia la síntesis del yo. En su vida privada, Erik nació en Alemania el día 15 de junio de 1902. En la juventud estudió arte y terminó siendo profesor en una escuela de Viena, donde él atendía a los hijos de los pacientes de Sigmund Freud. Esto lo hizo aproximarse al psicoanálisis y a los niños. En este periodo conoció a Joan, su esposa, estudió psicoanálisis además en el Instituto Psicoanalítico de Viena junto a Sigmund Freud, llegando a ser psicoanalista infantil gracias a la cercanía que tuvo con los niños y el psicoanálisis durante un periodo de su vida. En 1933 él emigró a los Estados Unidos, donde presentó la teoría del desarrollo psicosocial, la cual abarca el ciclo vital completo de una persona. Esto lo realizó siendo profesor en la Universidad de Harvard. Él, a partir de la antropología cultural, fue reconstruyendo la idea de Freud y logró sacar su teoría. Además, fue miembro de la Clínica Psicológica de Harvard, entre otros institutos, donde él realizó sus investigaciones. Erik murió el 12 de mayo de 1994 a los 92 años de edad. La explicación de la teoría y la mirada que tiene Erik en las cosas. Las diferencias individuales. Es lo que difiere en cuanto a las fuerzas internas. O sea que hombres y mujeres presentan diferencias en la personalidad debido a las diferencias biológicas que tiene cada individuo, ya sea el hombre y la mujer. La adaptación y el ajustamiento. Se habla aquí de la comprensión del yo. Se dice que esa es la llave para la salud mental de cada persona. Es como una organización la cual logra tener la capacidad para resolver las crisis derivadas de un contexto genético, cultural o histórico que se le presenten a cada persona. Y es ahí donde predominan las fuerzas positivas sobre las negativas en base a las experiencias. Los procesos cognitivos. Erik dice que el inconsciente es una fuerza importante en la formación de la personalidad, desde la infancia hasta la vejez, ya que la experiencia es influenciada por modalidades biológicas que siempre se expresan por medios de símbolos o juegos durante toda nuestra vida. Existen también las influencias biológicas, que son factores biológicos, o sea, él dice que los factores biológicos son determinantes en la formación de nuestra personalidad. Las diferencias de sexo son fuertemente influenciadas solamente por las influencias del aparato genital, ya sea del hombre y de la mujer. Y por último, se encuentran los estadios psicosociales, que son bastante importantes en la teoría, ya que describen los diferentes estados de ciclo de la vida, donde cada etapa el hombre enfrenta una crisis o conflicto, por lo que en cada fase hace que el hombre o la persona que lo enfrente se vuelva competente en una etapa de la vida, ya que si el conflicto lo maneja de una manera buena y correcta, se genera una sensación de dominio. Por el contrario, si se maneja erróneamente, la persona va a quedar con una sensación de insuficiencia en su vida. Y las etapas que son psicosociales, las de Erikson,
Las vamos a ver profundamente en las siguientes diapositivas. Los estados psicosociales describen los diferentes estados del ciclo de la vida, donde en cada etapa el hombre se enfrenta a una crisis o conflicto, por lo que cada fase representa una etapa de la vida. Si el conflicto se maneja de manera correcta, se genera una sensación de dominio, de logro, de que domina su vida. Pero por el contrario, si se maneja incorrectamente, la persona quedará con una sensación de insuficiencia. Estas etapas son, primero, la confianza versus la desconfianza, la que se desarrolla entre los 0 a los 18 meses. Esta etapa se caracteriza por descubrir y establecer sus primeras relaciones físicas y emocionales, o bien las llamadas las relaciones humanas, en la que esta se inicia con el nacimiento, en donde el infante se enfrenta a su primer conflicto de analizar quién va a ser su vínculo más cercano, en quién confiar y en quién no, y donde desarrolla su vínculo fuerte con su madre. La segunda etapa del desarrollo psicosocial es la autonomía versus la vergüenza y la duda. Esta se va a desenvolver entre los 2 y los 3 años. En esta etapa la autonomía crece, es decir, crece la maduración muscular, que le permite controlar ciertas habilidades. Los niños comienzan a adquirir más control sobre su cuerpo, lo que hace que su autonomía crezca. Además, adquiere destrezas mentales y motoras, es decir, logra un mayor desarrollo del lenguaje y camina con mayor seguridad y tiene un mejor control muscular. La tercera etapa es la iniciativa versus la culpa, la cual se extiende entre los 3 y los 5 años de edad. En esta etapa se caracteriza por las actividades lúdicas, en donde el niño es más atraído por los juegos, aprende mediante los juegos y la diversión, lo que él ve que le llama la atención. En esta etapa el niño ajusta su poder y su control por medio del juego, como dije anteriormente, convirtiéndose en la actividad básica en esta fase. La cuarta etapa es la laboriosidad versus la inferioridad. Esta se desarrolla entre los 5 y los 13 años. Se caracteriza por adquirir mayor madurez. Los niños comienzan a realizar tareas más complejas, por lo que deben ampliar sus destrezas y transformar sus pensamientos prelógicos en lógicos, en donde el niño va creciendo y adquiere más responsabilidades. Por ejemplo, que su madre le mande a, no sé, lavar un vaso. Eso sería como mayores responsabilidades que se le otorgan a los niños. La sexta etapa es la intimidad versus el aislamiento y el amor, la cual se desenvuelve entre los 21 y los 39 años. Esta etapa se caracteriza por el sentimiento de la soledad y el deseo de intimar. Está caracterizada también por la combinación del desarrollo en la etapa psicosexual de la persona, en la cual los deseos de intimar con otras personas se hacen visibles. La intimidad juega un rol muy importante en este ciclo, en esta etapa de la vida, ya que es una herramienta que entrega seguridad al momento de concebir algún tipo de relación, tanto de amistad, afectiva y relaciones y vínculos cercanos con las personas. La séptima etapa es la generatividad versus ese estancamiento. Esta se desenvuelve entre los 40 y los 65 años y es caracterizada por el deseo de cuidar y tener hijos. En esta etapa la persona ya posee una trayectoria con experiencia. Sin embargo, no está exenta de una crisis tampoco. Esta se caracteriza por la necesidad biológica de tener hijos, manteniendo así la identidad psicosexual. Y a su vez el temor del estancamiento frente a la posibilidad de no poder cuidar de otra vida. Es decir, en esta etapa la persona quiere tener hijos, quiere cuidar de alguien más. Y la última etapa es la integridad versus el desespero y la sabiduría, la cual se desarrolla desde los 65 años en adelante, o sea, ya cuando uno es adulto mayor. Se caracteriza por la nostalgia y los recuerdos del pasado. Esta es la última etapa de nuestro ciclo y prevalece hasta que uno muere.
El ser humano se encuentra en un proceso de nostalgia en el que recuerda momentos vivos, en que ve su pasado y recuerda todas esas cosas que hizo y cosas que no cumplió o cosas que sí cumplió. Y dependiendo de cómo se desarrolle esta etapa, va a tener una sensación de que va a descansar en paz o lo contrario. Siguiente diapo. En conclusión, la teoría de Erikson tiene como propósito entender, comprender e identificar los procesos del ser humano a través de un seguimiento de la persona y de la personalidad, de la vida y esas cosas. Esto nos aporta y nos ayuda a la mejor comprensión y aparte de todo esto, cómo esto nos ayuda concerniente a los cuidados de enfermería? Esto nos brinda la base de cómo debemos ver al ser humano, que es de una manera integral. Es decir, nos permite ver las cosas de una manera más cercana para entender el ciclo vital. Es una herramienta fundamental para desenvolvernos con nuestros futuros pacientes. Por ende, entregar una mejor asistencia de enfermería. Y las referencias. Muchas gracias. Animo a sus compañeros, compañeras a hacer consultas, dudas, o alguien del grupo que quiera aportar otra conclusión en relación al aporte al proceso de enfermería, al trabajo en enfermería. ¿Podrían, no sé, Javiera, o hacer algún ejemplo? Porque las conclusiones están generales, ¿cierto? Nos aportan el trabajo en enfermería a través del ciclo vital, alguna cosa más específica para el trabajo en enfermería que pudieran concluir. Bueno, Sí, dale, Javi. es que voy a por acá, por eso no, ya, ahora sí. Sí, me di cuenta y como dijo la otra vez usted en una clase o en una clase que vi, no recuerdo cuál fue, que nos ayuda como a comprender al paciente por qué ciclo está pasando. Entonces, no solamente como verlo como que él tiene una enfermedad, sino que como conocer en qué ciclo de vida está pasando y qué afecciones puede tener él como persona. Porque de repente puede ser que no sea solo la enfermedad y esté acongojado con algo o alguna crisis que esté pasando durante su etapa. Y yo creo que por eso es importante conocer la etapa y las crisis evolutivas, que creo que la otra vez me pasó, que me di cuenta de que, claro, se ve en toda la vida, en toda la vida, como para pasar de una etapa a otra, uno necesita como vivir una experiencia o pasar por esas crisis para poder superarlas antes de pasar a la otra. Varias, ¿cierto? Antonia está levantando la mano. Así que quería como completar la conclusión de que, bueno, la teoría nos ayuda, como dijimos, a comprender los momentos del ciclo vital y todo, pero en especial en enfermería, por ejemplo, nos puede servir para hacer un cuidado más humanizado, entendiendo como al paciente como un todo, por ejemplo, si fuera en el caso de una entrevista motivacional, comprender en qué etapa de la vida está la persona, por qué le ocurren ciertas crisis y en qué momento, o sea, cómo se comporta conforme a en su etapa de su vida. Muy bien, gracias Antonia. Cata, ¿quieres aportar? Sí, profe, quería aportar que la teoría de Erikson en enfermería nos ayuda como a ver al paciente como un ser biopsicosocial, no solamente como alguien biológico, sino que está como inserto en una sociedad que no solamente influye en factores, no sé, como la enfermedad propiamente tal. Eso. Como por ejemplo, no sé, como cuando atendemos a alguien de otro país, él también tiene otra cultura diferente a nosotros. Entonces nos ayuda a ver como al paciente como un todo y no solo como una persona biológica, ¿no? Exacto. Francisca, ¿querías decir algo también?
Sí, profe. Con respecto a la teoría y aparte con otras cosas que hemos visto en los distintos ramos que hemos tenido en este semestre, que la teoría la podíamos también aprobar con el tema de la calidad y la seguridad de los cuidados que como rol de enfermera debemos tener. Y que teniendo una calidad buena las podemos seguir atendiendo para poder prevenir los riesgos que pueden suceder a lo largo. Exacto, ¿cierto? A veces nos podemos anteponer a situaciones que vienen en el futuro al conocer algunas teorías. Muy bien, ¿alguien más quiere preguntar, aportar? Yo, solo para concluir, o sea, no para concluir, para hacer un mínimo aporte, a lo mejor, yo siempre los motivo a que miren el contexto en que la persona escribió, ¿ya? Es un señor que era judío, ¿ya? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cierto? Quedó sin padre joven, fue criado por un médico, el padrastro era un médico, entonces también tuvo una época adolescente de conocimiento, ¿cierto? De exploración. ¿Cómo es relevante cómo él, las experiencias educativas, ¿cierto? De su contexto social, cultural, para hacer esta teoría, ¿ya? Entonces, es una teoría, es absolutamente válida, pero hoy día también tiene algunas cosas como que hay que lograrlas, ¿ya? Y ustedes yo los invito a hacer esa reflexión cuando vean una persona, que encuentren una persona que a lo mejor tenga 60 años, que nunca se casó, que no tuvo hijos, pero sí pudo haber tenido todos los logros. No sé si me siguen. Sí, profe. Claro, cuando dice que yo de los 40 a los 65 tengo que tener el tema de la generoso, ¿cierto? Que tengo que cuidar a otro, pero puedo haberlo hecho de otra forma, ¿cierto, Catalina? Y sí puedo tener el logro, sin haberme tenido que casar y tener hijos, ¿me entiendes? Porque las sociedades van evolucionando. Entonces yo los invito porque cuando tengan que hacer la aplicación de los instrumentos de valoración, va a estar aquí y van a decir, ah, la profe Roxana me dijo, y usted, ah, ya, lo sé, aquí tengo el contenido, pero yo aporto con mi reflexión, ¿cierto? Aporto con mi reflexión y solo puedo aportar con mi reflexión en la medida que yo conozca a la persona y haya hecho una buena anamnesis. ¿Sí o no? Porque si no sé nada de ella, no voy a poder hacer un buen análisis. Así que ahí vamos a estar. Ya, yo creo que un aplauso, ¿sí? Muy bien. Cada una de las etapas las vamos a ir profundizando y vamos a tener la oportunidad de reflexionar, de interiorizarnos, de conocer a otros, ¿cierto? A otros, no sé, psicoanalistas o personas que estén trabajando. Por ejemplo, John Bowley trabaja mucho la teoría del apego y ustedes van a saber, ah, este caballero tiene que haber leído a Erickson cómo está trabajando en esto, ¿cierto? Y lo van a ocupar en pediatría, lo van a ocupar en otra asignatura. Entonces, van a ver también que este señor tiene que haber leído a filósofos, a Kant, ¿cierto? Tiene que haber leído a múltiples, bueno, obvio que estudió mucho Freud también, ¿cierto? Ocupó mucha información. Entonces, de ahí uno se va dando cuenta, ¿cierto? Que de dónde leyeron para desarrollar esta teoría. Ellos también tienen que haber leído mucho. Bueno, vamos con el otro grupo y le doy, ¿está autorizado? Sí, está autorizado. Me silencio y parte. ¿Quién viene?
¿Le toca al 1 o no? Ya, Piaget, ¿puede seguir Piaget, el grupo que trabajó, la comunidad educativa que trabajó con Jean Piaget? Sí, profe. Ya, me silencio. Adelante. Hola, buenas tardes compañeros, compañeras, profesoras. Somos la comunidad número 1 y vamos a presentar la teoría de las etapas cognitivas de Jean Piaget. Bien, ¿qué entendemos por desarrollo cognitivo? Podría decirse que es un conjunto de cambios que ocurren en el pensamiento a lo largo de la etapa de nuestra vida, en cuanto a sus características y capacidades, y donde se van desarrollando habilidades y conocimientos para poder manejarnos en el día a día. De acuerdo a la descripción que da el Papalia del desarrollo cognitivo, es la pauta de cambio de procesos mentales como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento y la creatividad. Bueno, nuestros objetivos serán, general, exponer acerca de la teoría de las etapas cognitivas de Jean Piaget, y nuestro objetivo específico será explicar las etapas del desarrollo cognitivo. ¿Quién era Jean Piaget? Fue un psicólogo sueco que poseía un pensamiento constructivista. Esto lo lleva a realizar estudios sobre el desarrollo intelectual del ser humano, focalizándose en el niño y dedicando gran parte de su vida a este estudio. En su teoría cognitiva planteó que el desarrollo cognitivo es una construcción continua del ser humano, y esta la divide en 4 grandes etapas, donde define el tipo de habilidad intelectual que un niño desarrolla según la fase cognitiva en la que éste se encuentra. El método clínico de Piaget. Mediante la a partir de la combinación de la observación a sus hijos y a otros niños con preguntas, logró identificar que infantes de las mismas edades cometen los mismos errores de lógica, por lo que planteó que el desarrollo cognitivo comienza con la capacidad innata del niño a adaptarse a su ambiente. Piaget fue un teórico que se centraba en las etapas del desarrollo humano y en la que postuló 4 etapas: la etapa sensoriomotor, la preoperacional, la operacional concreta y por último la operacional concreta formal. La etapa sensoriomotor comienza desde el nacimiento hasta los 2 años. El lactante adquiere la capacidad de organizar actividades en el ambiente con actividades motoras y sensoriales. También construye progresivamente el conocimiento y la comprensión de su entorno, por lo que se concentran en lo que hacen y ven en el momento. Además, esta etapa presenta 6 subestadios: el acto reflejo, reacciones circulares primarias, secundarias, terciarias, coordinación de esquemas secundarios y por último el principio del pensamiento. La segunda etapa, la preoperacional, corresponde desde los 2 años a los 7, definida por imágenes mentales, símbolos y el lenguaje. Aquí los niños pueden pensar y hablar sobre las cosas, pero no con un razonamiento de forma lógica. Características de esta etapa son la centración, el egocentrismo, representación simbólica, animismo, etc. La tercera etapa, la operacional concreta, que va de los 7 a los 11 años, se desarrolla de la capacidad de razonamiento a través de la lógica sobre situaciones presentes y concretas. Existe una distinción de la realidad y de la ficción, y va el crecimiento hacia la moral. En esta se encuentran habilidades como
en la conservación, clasificación, seriación, etc. Y por último, la etapa operacional concreta formal, que va de los 11 en adelante. Aquí se encuentra la capacidad de la manipulación de ideas y pensamiento hipotético sobre situaciones no experimentadas. Aquí también se desarrolla el pensamiento abstracto, el desarrollo de la lógica deductiva y por último la solución de problemas complejos. Piaget se interesó en investigar cómo el niño pensaba en los problemas y cómo planteaba las soluciones para resolverlos. No solo en cómo, no se centró en lo que el niño ya sabía en sí. Además, él plantea que a medida que un niño avanza en una nueva etapa cognitiva, este no puede volver a la anterior, por lo que el niño siempre se encuentra avanzando. Esta es una secuencia invariable. Todos los niños pasan por las mismas 4 etapas del desarrollo, pero eso significa que no se omite ninguna de ellas. Ahora, si bien se basa en la edad específica, hay que tener en cuenta que esto puede variar dependiendo del niño, ya que todo niño tiene un ritmo distinto de aprendizaje. La siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo ayuda la teoría de los cuidados en enfermería? La teoría de Piaget logra grande aporte a la psicología infantil, lo que sirve para mejorar la calidad de los cuidados de la enfermería pediátrica, puesto que para la enfermería es importante tener conocimiento sobre el desarrollo cognitivo de los niños, porque el personal debe aplicar aptitudes para comprender los comportamientos, las necesidades y emociones de los infantes, a través de distintos rangos de edades. Piaget habla sobre el desarrollo como un proceso que se extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia, y es marcado por los tiempos y características denominadas periodos, y que guardan la particularidad de integrarse uno en otro en forma de espiral ascendente, sin que el primero se pierda en el que sigue. Por esto comprendemos que el desarrollo de los niños es multidimensional, integral y continuo, y este se produce en un proceso de interacción. Esto es fundamental para que el área de la enfermería, si nos enfocamos en la gestión del cuidado del lactante y niño, ya que el rol fundamental del enfermero está basado en la atención integral y el seguimiento continuo de cada etapa. Si esto se ve al llevar a cabo actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, en donde la función principal está centrada en la evaluación del crecimiento, y para esto se debe comprender el proceso en el que se genera el pensamiento de los niños. Un ejemplo de esto sería que en atención primaria podemos evidenciar la importancia de Piaget en el control sano que realizan los enfermeros. Sin esto no se podrían determinar factores que comprometen el crecimiento normal y no podrían ser prevenidos ni tratados a tiempo. Así finalizaría nuestra presentación. Muchas gracias por la atención. Ya, muy bien, los felicito, muy bien. No sé si Antonio se quedó con la mano o quiere preguntar, aportar o algo, se quedó la manito de la otra presentación. Bueno, los invito a consultar, a preguntar, a animarse a reflexionar alguna acción o actividad de enfermería más específica que pudiera ser realizada con todos estos conocimientos de la teoría cognoscitiva de Piaget. En la relación con el cuidador, ¿cierto? La cuidadora, la madre, el padre, el tío, la abuela. ¿No? Del grupo, alguien que quiera aportar.
Bueno, yo les voy a contar algunas cosas que son como útiles y les van a ir abriendo a ustedes las antenas ahí para que puedan ir mirando otras situaciones. Al yo conocer, ¿cierto?, estas etapas cognitivas que propone Piaget, puedo ir, ¿cierto?, haciendo algunas sugerencias a la cuidadora o al cuidador, ¿cierto?, a la madre, al padre o al abuelo, sobre todo cuando doy un ejemplo como bien típico que dan siempre las madres de las pataletas de los niños, ¿ya? Cuando, no sé, se le rompe un juguete, cuando se le cae el helado, ¿cierto? En la etapa, en la primera y segunda etapa, sobre todo, no sé, entre los 3 y 5 años, el niño tiene el concepto por el aprendizaje de la irreversibilidad, ¿ya? Entonces, de verdad, él cree que algo es como irreversible, o sea, obvio que si se rompió, no sé, a veces él no entiende que se pueda pegar, no sabe eso todavía, ¿cierto? No está construido. Eh, o el helado no sabe que se puede limpiar y que, pucha, lamentable, podemos comprar otro helado, ¿entiendes? Y existe un llanto desconsolado, y cuando yo tengo la oportunidad de sugerir, de educar a la madre en estos procesos cognitivos, puedo tranquilizarla, segurizarla para que cuide mejor, se tranquilice, ¿cierto? Con tranquilidad diga, le explique, ¿cierto? Obvio que y va a entender este llanto desconsolado por este tema de la irreversibilidad. Lo mismo en los procesos cognitivos del control de esfínter, ¿ya? Lo mismo en los procesos de aprendizaje a nivel escolar y y con el adolescente, ¿cierto? Cuando vemos a este adolescente altruista, idealista, que lo vamos a entender, ¿cierto? Y hay ciertas formas como profesional de apoyarlo. Entonces, yo los invito, además de Piaget, a buscar a Usubel, a Novak y a Vygotsky, ¿ya? Que son también que trabajan con los procesos cognitivos de aprendizaje. Porque esto es una teoría, ¿ya? Y resulta que también tenemos que abrir nuestra mente en relación a las culturas, ¿ya? Porque yo puedo ver a un niño, no sé, ya en la cultura Rapa Nui, que puede tener 3 años, pero aprende a pescar, que es un proceso cognitivo complejísimo, que yo puedo tener, no sé, 60 años y jamás le voy a acertar al pez para comérmelo. ¿Me entiendes? Entonces, esto es una teoría excelente, ¿cierto? Válida, pero tengo que abrirme a conocer Novak, Ausubel y Vygotsky. Me ponen Vygotsky, ustedes saben que como se escribe Vygotsky en Google aparece. Pero Novak, N-O-V corta con K, Ausubel, como la palabra lo dice, con B alta, y Vygotsky con B corta, G, T, S, K, Y. Eso, ¿ves? Perfecto. Ya, muy bien. Si alguna persona no quiere hacer otra consulta o algún aporte, alguna reflexión, vamos al grupo que trabajó con Lawrence Kohlberg. ¿Ya? Yo comparto pantalla, profe. Ya. Ya. ¿Parte nomás? Sí, parta nomás. Ya. Buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y hoy día le vamos a hablar sobre Lawrence Kohlberg y la teoría del desarrollo moral. Existen bastantes teorías que buscan explicar el desarrollo moral de las personas, y uno de ellos es Lawrence Kohlberg, que busca explicar a lo largo de la vida cómo una persona evoluciona su moral a causa de su ambiente personal. En esta presentaremos una breve biografía del autor, un análisis de su teoría, etapas del desarrollo moral, cómo éstas influyen en la relación enfermero-paciente, y para finalizar haremos una pequeña dinámica para ejemplificar su método de estudio. Nuestro objetivo general es explicar la teoría y, como objetivo específico, analizarla y aplicar los conocimientos de la teoría a los cuidados de enfermería.
Lawrence Kohlberg fue uno de los principales psicólogos representantes del enfoque cognitivo y evolutivo. Nació el 25 de octubre de 1927 en Nueva York y falleció el 19 de enero de 1987 en Massachusetts a los 59 años. Estudió en la Universidad de Chicago, donde se adentra en el campo de la moralidad y los juicios morales. Luego de graduarse, trabajó en la Universidad de Yale durante un tiempo corto sin hacer grandes aportes. Posterior a este suceso, vuelve a la Universidad de Chicago, desarrollando y creando el programa de entrenamiento en psicología infantil. Finalmente, en el año 1968, Kohlberg se traslada a la Universidad de Harvard, fundando así el Centro para el Desarrollo Moral y la Educación. A continuación vamos a profundizar un poco más en lo que es la teoría del desarrollo moral de Kohlberg. El psicólogo se quiso alejar del contenido de la moral en sí y quiso estudiar cómo se desarrolla esta en las personas. Es decir, lo que a él le importaba es cómo logramos alcanzar esta idea del bien y el mal. Él observó que la construcción de la moral aumenta a medida que los niños crecen, al igual que sucede con otras habilidades, ya sea como con el lenguaje o la capacidad de razonamiento. Sin embargo, pese a este estrecho vínculo que existe entre el desarrollo moral y el desarrollo cognitivo, el crecimiento de este último no es suficiente para garantizar el desarrollo moral. Los fundamentos psicológicos de la teoría de Kohlberg se encuentran en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Lawrence en sus investigaciones llega a la conclusión de que la madurez moral no se alcanza en el estadio piagetano de autonomía moral. Estas investigaciones que él realizó están basadas en el uso de paradigmas morales. Él realizó una escala del nivel de razonamiento moral a partir de la solución a esos paradigmas en un experimento que realizó con niños y adolescentes, en donde consideró que el desarrollo moral estaba directamente relacionado a la edad y al desarrollo psicológico. El enfoque cognitivo de Kohlberg plantea que la moralidad no es simplemente el resultado de procesos inconscientes, del superyo, o de aprendizajes tempranos, ya sea por el condicionamiento, refuerzo y castigos, sino que existen algunos principios morales que son de carácter universal y que no se aprenden en la primera infancia, y son producto de un juicio más bien racional maduro. Recordemos que el juicio moral es un proceso que nos permite reflexionar sobre nuestros propios valores y ordenarlos de una manera, un dilema moral. En su teoría, Kohlberg estableció 3 niveles con 2 etapas cada uno, pero considera que muchas personas progresan solo hasta la 4ª o a la 5ª. Asimismo, considera que son universales, es decir, son válidas para cualquier época y cultura, además de irreductibles. Estos estadios a su vez son lineales, siguen un orden invariable en el desarrollo de cada individuo, y del mismo modo no son acumulativos, ya que ninguna persona puede pertenecer a 2 estadios a la misma vez. Como método de estudio, Kohlberg realizó una entrevista a niños y adolescentes de Chicago. Analizó unos 30 factores como el uso de razonamiento ante unas 10 situaciones de elección moral. Esto fue la fuente para definir las etapas y demostrar que son universales. Para estimar el estudio, Kohlberg ideó un instrumento de investigación que consiste en resolver dilemas morales. Esto revelaría su pensamiento sobre temas éticos. Más a fondo consiste en dar al sujeto 3 dilemas morales, algunos hipotéticos y difíciles de responder, y elegir entre 2 valores conflictivos. Se le pregunta cómo debería responder el dilema y por qué sería esta la mejor forma de resolverlo. Queremos destacar también que Kohlberg no incluyó a las mujeres en el estudio porque no son capaces, según él, de cambiar reglas y poseen una mayor sensibilidad. Bueno, para el desarrollo de su teoría, Kohlberg establece 3 categorías para señalar el nivel del desarrollo moral en el que se encuentra una persona dependiendo de su grupo etario. Dicho de otra forma, las categorías son una manera de expresar las diferencias sustanciales que se dan en el modo de razonar de una persona a medida que va creciendo y aprendiendo. Una vez que tenemos claro esto, debemos saber que cada categoría engloba 2 etapas fundamentales, dando así un total de 6 etapas dentro de la teoría del desarrollo moral. En la fase preconvencional se encuentran las etapas de carácter egocéntrico. En la convencional están las etapas sociales y por último, en la postconvencional, las etapas morales.
Bueno, en la fase preconvencional se desarrollan los niños hasta los 9 años. Aquí la persona juzga los acontecimientos según en el modo en que estos lo afectan. En esta fase presenta la primera etapa, que es de orientación a la obediencia y el castigo. Aquí se introduce el concepto de la heteronomía. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo no tiene una autonomía de voluntad, sino que es manejado por una voluntad externa que le impone ciertas normas y reglas que debe seguir. Para que lo comprendamos mejor, una conducta es correcta o incorrecta según las consecuencias que conlleven. Por ejemplo, si un comportamiento es castigado, significa que es un acto incorrecto. La segunda etapa dentro de la fase preconvencional es la orientación al interés propio. En esta etapa, el individuo sigue y cumple las reglas ya establecidas, sin embargo, las sigue para su propio beneficio. Esto quiere decir que él actúa para el bien y el mal en función de las futuras recompensas que se puedan obtener, por lo que esta etapa está ligada a los intereses personales y buscar la forma de satisfacerlo. Un ejemplo muy claro es cuando una madre le dice al niño que si hace las tareas hoy día, mañana podrán ir al parque. Muy bien. La segunda fase es la fase convencional. En esta fase se define el pensamiento de los adolescentes y adultos. En ella se tiene en cuenta la existencia tanto de una serie de intereses individuales como de una serie de convenciones sociales acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Dentro de esta fase encontramos la tercera y la cuarta etapa. La tercera etapa es llamada orientación interpersonal. Aquí las acciones van a ser buenas o malas dependiendo de cómo repercuten en la relación que uno tiene con los demás. Por eso las personas que se encuentran en esta etapa buscan la aceptación de las otras personas, renunciando o dejando atrás un poco el egocentrismo que tenían en la etapa anterior y esforzándose para que sus acciones encajen con las reglas y valores morales que están establecidos dentro del grupo. La cuarta etapa es la de orientación a la autoridad, que esta diferencia de la etapa anterior, aquí las acciones buenas y malas no van a depender de la perspectiva que tengan las otras personas, sino de lo concretas que sean las reglas establecidas en la ley, siendo el bien cumplir con estas normas y el mal incumplirlas. Como última fase está la fase postconvencional. Es la fase donde muy pocos adultos llegan y las decisiones morales tienen como su origen el conjunto de principios, derechos y valores del individuo. Pueden ser admitidos por todas las personas y no tiene ninguna excepción. En esta se encuentra la quinta y sexta etapa. La quinta etapa son derechos previos y contrato social. Esta etapa se caracteriza por el razonamiento que surge de la reflexión sobre el acertado de las leyes. Se integran diferentes perspectivas y mecanismos como acuerdos, contratos, y se sigue respetando a la autoridad. Como última etapa está la de principios éticos, como la autonomía, y en esta última etapa la conciencia es nuestro juez y se alcanza por fin una perspectiva propiamente moral. Se derivan algunos acuerdos sociales. En esta etapa la persona ve algo más, una vista racional y trata a las personas como lo que son y no como algo para un beneficio propio. Como futuros profesionales de enfermería, debemos recordar que existen cambios morales durante el desarrollo de una persona. Esto nos permitirá diferenciar y comprender las necesidades, valores y conductas al momento de tratar con un usuario, dependiendo del grupo etario al que pertenezcan. De esta forma, como profesionales de la salud, tendremos la capacidad de efectuar una atención integral al usuario. Ahora apliquemos los postulados que propone Kohlberg en su teoría del desarrollo en el ámbito de la salud. Por ejemplo, un usuario que se encuentra en la fase preconvencional ve al profesional de la salud como una autoridad. Entonces, lo que debemos realizar es apelar a los intereses personales del paciente y usar como método una recompensa por su cooperación con el tratamiento. Si el usuario se encuentra en la fase convencional, este buscará acatar las indicaciones que se le sugieren debido a que la moral le indica que lo bueno es cumplir con ellas. Por último, si el usuario se encuentra en la fase postconvencional, es probable que sea capaz de cuestionar las formas en que se realicen los cuidados, por lo cual debemos llegar a un mutuo acuerdo y adaptar las intervenciones de manera que sienta que lo estamos atendiendo como él lo requiere.
Y a modo de cierre, la teoría es relevante para comprender el estudio del comportamiento moral de una persona y nos permite efectuar adecuadamente una atención integral como profesionales de enfermería, siendo más certeros en la intervención que estamos proporcionando al usuario. Sin embargo, al ser excluyente en torno a la mujer y devaluando la experiencia femenina de la vida moral, no tenemos la certeza de que la teoría hubiera sufrido un cambio sustancial en sus postulados con su incorporación, y de esta forma llegar a una mejor atención al usuario en todos sus espectros. Antes de finalizar con la presentación, expondremos una actividad dinámica en donde vamos a requerir cooperación del curso para así aplicar el método de estudio que propone Kohlberg. Ya, en esta actividad reflexiva dice, eres un médico de renombre. En tu departamento tienes 6 enfermos al borde de la muerte. 5 de ellos requieren un trasplante de órganos. El 6º paciente ya está muriéndose, y es más, su pronta muerte podría salvar a la vida a los otros 5 que necesitan sus órganos. Pero de repente cae en tus manos un medicamento que curaría al 100% al 6º paciente. ¿Cómo actuarías y el por qué? No sé si alguien quiere responder esa pregunta y el por qué, para ejemplificar un poquito el método de estudio. Yo. La idea, o sea, yo creo, y lo que yo haría en ese caso sería salvar, o sea, aplicar el medicamento a la 6ª persona que se está muriendo, ya que en la parte del párrafo dice que podría salvar a los otros 5 restantes. Entonces, no, nada me va a decir como si usted usa, como no sé, los órganos o del paciente que se está muriendo van a salvar a los 5, sino que es solo una pequeña posibilidad o una gran posibilidad, pero al fin y al cabo es solo una posibilidad, no es nada que me lo verifique. Y también como que iría contra los deberes o derechos del enfermero, como provocarle la muerte a una persona que se está muriendo, porque como enfermeros tenemos que cuidarla hasta el último minuto de su vida. Eso. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere responder o decir su yo punto de vista. igual Ya. él iría a curar al 6º paciente, porque por lo mismo que dijo la Sofi, nadie asegura que en sí todos los órganos serían para los 5, y además que también lo mismo, no podemos como, aunque sea el médico, decidir como ya esa persona muere para salvar a esos 5 si tenemos la posibilidad de poder salvar a uno y quizás buscar alguna solución para los otros 5 y también que todo salga bien, pero no, si tengo el método para salvar a uno así, pero 100% lo haría. Muchas gracias. No sé si otra persona tiene alguna respuesta diferente o algo así, algo que también quiera dar su opinión por micrófono o por chat. ¿No? Entonces lo dejamos aquí. Esa es la bibliografía. Y muchas gracias por su atención. Este es un tema súper interesante, súper interesante. Yo los animo a que, los aplausos, los felicito, está muy claro. Los animo a que el grupo nos cuente sus reflexiones. ¿Cómo fue estudiar a Lawrence Kohlberg? Bueno, yo voy a hablar. Creo que al leer y intentar aprender un poco más sobre esta teoría, creo que nos puede ayudar mucho a empatizar. Ay, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Ahí Ahora sí, dale. Ay, disculpe, ya. Que mientras estuve tratando de aprender un poco, llegué a la conclusión de que nos puede ayudar un poco como a empatizar con los pacientes, los familiares o los mismos trabajadores de la salud, porque constantemente nos enfrentamos a dilemas morales, sobre todo si se trabaja en el área de salud. Entonces, a través de esta teoría se puede entender
el porqué de las decisiones de las personas. Entonces nos ayuda por lo mismo a empatizar, a tratar de entender su juicio moral. Eso. Eso, está muy bien, muy Yo bien. Te felicito. igual quería Dale, decir algo. Karina. Dale, Es Karina. que al estudiarlo y pensar que solamente pensó en los hombres, ya porque tenía un pensamiento más convencional, encuentro que no está tan reflejado en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestro momento ahora, porque con todo esto del feminismo, las mujeres ahora estamos más alzando nuestra voz en cuanto a los problemas sociales y esta teoría no nos tomó en cuenta. Claro, una vez más, ¿cierto? Relevo cómo esta persona estaba en una etapa social, ¿cierto? En un contexto donde el mundo laboral, el mundo educacional, el mundo social de la calle estaba, ¿cierto? Con los hombres representados, ¿cierto? Y las mujeres invisibilizadas. Me gustó, de verdad, me gustó mucho. Recalco lo interesante, ¿cierto?, del concepto de justicia que buscaba Lorenz, ¿ya? Es muy interesante y de verdad que nos sirve mucho revisar sus antecedentes para definir la etapa, ¿ya? Yo los motivo al resto de los grupos a que lean las etapas, vean cómo él también se basó en otras teorías, ¿cierto? En el conductismo, ustedes se acuerdan de Pavlov, ¿cierto? En los condicionamientos clásicos, los condicionamientos operantes, instrumentales. Entonces, es muy interesante cuando ustedes busquen y de repente vean otras teorías que utilizó, vayan a la otra teoría porque ahí les va a hacer más sentido. Lo que más llama la atención de Lorenz es que a diferentes racionamientos, ¿cierto? Explicaciones morales, yo también puedo tomar la misma decisión, aunque los razonamientos hayan sido absolutamente distintos y han sido construidos por creencias, por distintas experiencias, aprendizajes. Entonces, pero puedo ir a tomar la misma decisión moral. El trabajo fue de verdad de hormiga que hizo. Yo los motivo a que lo revisen, a que veamos, ¿cierto?, a la otra persona, así también nos ayuda a no emitir un juicio moral, ¿cierto?, a omitir un juicio de valor, porque nos podemos dar cuenta que de repente nosotros hacemos reflexiones que son preconvencionales, ¿cierto?, en algunas etapas de la vida, ¿ya? Entonces, sí es aspiracional la postconvencional, por supuesto que es aspiracional, que vamos hacia allá, porque imagínense, si no se necesitaran ni siquiera en los contratos sociales y todo fuera bondad, sería maravilloso, ¿cierto? Bueno para todos. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta al grupo en relación a la teoría? Si no hay más consultas, vamos con la siguiente comunidad educativa. Ya, profe, voy a empezar. Buenas tardes, profesora, compañeros. Hoy le hablaremos sobre Carol Gilligan, quien fue discípula de Colbert y criticó su teoría por la falta de representativas de la mujer en esta. Somos la comunidad 4, así que esperemos que les guste. Según la OMS, la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Pero, ¿cómo es que un profesional de enfermería logra entregar un servicio completamente íntegro? Si bien se necesita una diversidad de conocimientos, hay algunos que son elementales, como por ejemplo la psicología. Esta se encarga de analizar la conducta y los procesos mentales de los individuos, y por lo mismo, suple al enfermero a comprender las necesidades, características y el desarrollo evolutivo de cada ser humano. Y aunque existen diferentes teorías,
que aportan a lo anterior, esta presentación se enfoca en lo que postula la doctora Carol Gilligan y las etapas del desarrollo moral. Objetivo general, comprender la teoría de Carol Gilligan. Objetivos específicos, investigar la biografía de la autora y analizar los conceptos de la teoría de desarrollo moral. Carol Gilligan es escritora feminista y profesora de psicología. Nació el 28 de noviembre de 1936 y creció en la ciudad de Nueva York. Se doctoró en Harvard, donde trabajó durante 30 años. Su prestigiosa trayectoria de investigación pasa por la creación en 1997 de la primera cátedra de Harvard para el estudio de los géneros y por la fundación del Center for Gender and Education en 2001. Otro libro suyo, In a Different Voice, ha sido traducido a 17 idiomas. Hace unos años, Gilligan regresó a Nueva York para ejercer como profesora en la universidad de esa ciudad. Gilligan fue discípula de Colbert en la Universidad de Harvard y se encontraba muy familiarizada con las investigaciones realizadas. Ella elaboró su teoría de la ética del cuidado como una crítica al universalismo que él propone, en la cual observó las siguientes deficiencias, como por ejemplo que Colbert solo estudió a hombres y niños blancos privilegiados, utilizó dilemas morales hipotéticos que provocaron una opinión sesgada, causando desviaciones en la respuesta de los sujetos, y las mujeres alcanzaban un resultado inferior a los hombres en la escala final del desarrollo moral. La teoría considera que los diferentes sexos piensan de diferentes maneras, y esto no implica que las mujeres tengan menores capacidades de razonamiento moral. Esto se debe por las diferencias entre la educación moral y vital que recibían hombres y mujeres en la sociedad. Carol Gilligan decidió contemplar como sujeto de estudio a un grupo de mujeres y dilemas morales reales, como por ejemplo, si una mujer es infiel y debe confesárselo a su esposo. Además, elaboró un recuadro del desarrollo moral en el ámbito de la ética. Los 3 niveles que propone se estructuran sobre los de Colbert. Estos niveles son 3 y hay 2 transiciones entre ellos. El primer nivel es el de la orientación a la supervivencia individual, donde la mujer se concentra en sí misma, en lo que es práctico y mejor para ella. Después viene la transición número 1, del egoísmo a la responsabilidad, donde toma conciencia de su vínculo con otros y piensa en lo que sería la elección responsable para ella y los otros. El segundo nivel consta de la bondad como autosacrificio. La sabiduría femenina convencional impone sacrificar los deseos de la mujer por lo que otros desean y pensarán de ella. Se considera responsable de sus propias decisiones y de las acciones de los otros. Además, se encuentra en una posición dependiente, donde sus esfuerzos indirectos por ejercer control a menudo se convierten en manipulación, algunas veces por medio de la culpa. La transición número 2 es de la bondad a la verdad, donde la mujer evalúa sus decisiones. Todo esto con base en sus intenciones y las consecuencias de sus acciones. Desarrolla un nuevo juicio que considera sus propias necesidades junto con las de los otros. Quiere ser buena, haciéndose responsable con los demás, pero también quiere ser honesta al hacerse responsable de sí misma. La supervivencia regresa como una preocupación importante. El nivel número 3 es la moralidad de la no violencia. Ahí convierte la orden en contra de dañar en un principio que rige todos los juicios y acciones morales. La mujer establece una equidad moral entre sí misma y los otros, y entonces es capaz de asumir la responsabilidad de sus decisiones en los dilemas morales. Entre las conclusiones que llegó Gilligan, las que más destacan son que los hombres se sitúan en el plano de lo formal y abstracto, es decir, que todo lo que supone el respeto a los derechos formales de los demás, y que las mujeres se sitúan en el plano de lo contextual, es decir, en las responsabilidades para con los demás en las relaciones. En definitiva, en la concepción global, no solo la normativa moral.
Carol Gilligan desarrolló la teoría de la ética de los cuidados, en la que hay una lógica psicológica de las relaciones que contrasta con la lógica formal de imparcialidad del enfoque de la justicia, concluyendo que las interpretaciones que las mujeres dan a los dilemas morales privilegian aspectos como las relaciones, el contexto, los vínculos con los demás y las responsabilidades en el cuidado. Entonces, ¿cómo este saber nos ayudaría en lo concerniente a los cuidados de enfermería? El profesional de enfermería es un ser moral. Por consiguiente, durante sus funciones como enfermero, realiza reflexiones éticas que le permiten reevaluar su desempeño en el ámbito del cuidado. A través de las etapas del ciclo vital, el primer compromiso es resguardar la vida de las personas, reconociendo a cada uno como un ser único que posee capacidad de autorregularse, autonomía, dignidad, individualidad e intimidad, por lo que es primordial aplicar principios y valores morales en cada proceso de atención que otorgue. Carol Gilligan menciona que la responsabilidad y la solidaridad han de ser un deber ético, y en relación con el cuidado, este se basa en satisfacer las necesidades del otro. Por lo tanto, el desarrollo moral en el ámbito de la ética del cuidado aportaría los valores o principios esenciales en los que se debería basar nuestro quehacer profesional. A modo de cierre, consideramos que la responsabilidad del o la enfermero o enfermera en el desarrollo de los aspectos éticos en la atención en salud va más allá del nivel individual, trasciende al ámbito interdisciplinario y velará siempre por el bienestar del paciente, abogando por los derechos de las personas a quienes cuida. Para asegurar que sus necesidades sean atendidas en forma eficiente y humanizada, algunos de los principios éticos que todo enfermero debe involucrar en los cuidados de enfermería son beneficencia, integridad, veracidad, confiabilidad, privacidad, cooperación, responsabilidad, entre otros. Aquí están las referencias las cuales hicimos el trabajo. Por su atención, muchas gracias. Voy a dejar de grabar porque terminaron las presentaciones, ¿ya? ¿Cómo me salgo de aquí?